Hola, ¿cómo están? Somos Laura e Irene aquí en su programa Metamorfosis, hoy con un tema muy especial y es lo que nos sucede a nosotras las mujeres particularmente, pero también vamos a hablar un poquito de los hombres cuando los hijos se hicieron grandes y se van. Y este tema, Irene, es también importante para personas que no han tenido hijos. No importa si usted es mamá o no es mamá. El asunto es que también les va a servir lo que vamos a comentar acá para entender a sus propias madres, que tal vez en este momento son personas adultas mayores. Cuando los hijos se van, suceden cosas interesantes en la vida de las personas. Bueno, es una vez más con ustedes en el canal Teleplus 54, hablando de este tema tan necesario y tan interesante que muchas personas han dado en llamar el síndrome del nido vacío. Esto quiere decir que en ese nido donde se criaron nuestros hijos, ellos ya volaron y se hicieron grandes. Y entonces, como muchas personas solamente se dedicaron a la crianza, estos muchachos salieron volando a hacer sus proyectos de vida, a hacer su vida de alguna manera, y nosotros nos quedamos como, ¿y ahora qué? ¿Para dónde vamos? Lo primero que tenemos que conversar sobre este tema es una realidad contundente de nuestra generación. Nuestra generación de mujeres fuimos criadas y educadas para ser mamás. Nosotros, lo primero que nos regalaban cuando empezamos a caminar fue una muñequita, el cochecito, sus pañales, ¿verdad? Y nuestra generación tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para poder cumplir, porque luego viene y te dan otro rol de que la mujer tenía que salir a trabajar. Algunas se quedaron, de nuestra generación, se quedaron solo como mamás, ¿verdad? En sus casas, haciendo el trabajo de la casa con sus hijos e hijas, y otras tuvimos que salir a ayudar a nuestros compañeros a ganarse la vida, o porque quisimos, porque se dio ese cambio social. Sí, un cambio generacional interesantísimo que nuestra generación vivió, que tenía que ver con hacerlo todo maravilloso y perfectamente bien. Teníamos que ser perfectas mamás, teníamos que salir a estudiar, teníamos que ser profesionales, teníamos que bordar, teníamos que tejer taza, teníamos que saber hacer el oficio perfectamente y no teníamos la oportunidad de replantearnos si queríamos o no ser mamás. Eso era impensable, no te podías plantear esa posibilidad. No, en nuestra generación ser madre era, digamos, ni siquiera discutible. Era sencillamente una manera de, digamos, de vivir. O sea, la maternidad no era cuestionada. Uno no podía darse el lujo de decir que no querías ser mamá o que no te sentías en condiciones. Entonces, fue una generación que nos casamos muy pequeñas. O sea, yo calculo que la que se casó, no, es que ni siquiera éramos jóvenes, éramos pequeñas, o sea, eran personas que se casaban saliendo del colegio, éramos muchachas teniendo muchachos, algunas que fueron más privilegiadas podíamos, digamos, estudiar y después casarnos, pero generalmente una persona que tenía 22, 23 años ya le había dejado el tren si no se casaba. Y si no, se planteaba la maternidad. O sea, Laura, vos y yo, por ejemplo, antes de los 30 años ya habíamos tenido todos los hijos que íbamos a tener. Así es, y ni se digan nuestras madres y abuelas, ¿verdad? Exacto. Que también son personas que nos están viendo en este momento. O sea, plantearse en aquel tiempo la posibilidad de dedicar su vida a hacer cualquier otra cosa que no fuera ser mamá era impensable, ¿verdad? O sea, había que ser mamá. O bueno, en las generaciones de mis tías y eso también se puede hacer una monja. Sí, bueno, pero la generación nuestra muy difícilmente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, una persona que le dedicó la vida a otros, ¿verdad? Como los hijos, y que ahora esos hijos tienen sus propias vidas y que no hizo más que la maternidad, ¿verdad? Que digamos, las personas que tuvimos la oportunidad de estudiar o de tener un desarrollo distinto, pues tenemos otras habilidades y otros
actividades en que poner nuestros ojos, pero las que verdaderamente no lo tuvieron a bien, pudieron por algunas circunstancias, la vida de ellas es los hijos. Entonces, ¿cómo desprenderse de esta circunstancia? Solo eso hicieron. Uh-huh. Y ahora los hijos volaron y yo no sé para dónde coger, ¿qué vamos a hacer? O sea, entonces, ¿qué pasa? Podemos convertirnos en personas muy incómodas, porque si esa es la circunstancia, nosotros queremos saber qué les pasa, a dónde están, qué están haciendo, cómo están funcionando, que nos tomen en cuenta, y eso no está pasando porque esta generación es muchísimo más afirmada y más independiente. Sí, hay varias cosas que se afectan. Por ejemplo, una de esas es esto, ¿verdad? Tratar entonces de retenerlos, de que no se vayan, de que se queden viviendo ojalá en la misma casa o que se queden viviendo muy cerca, ¿verdad? Que siempre estén invitando a mamá a todas las actividades. Entonces el hijo y la nuera o la hija y el yerno no pueden ir ni al cine ni salir si no invitan a mamá, ¿verdad? Y esta es la parte, digamos, del acomodo. Pero también Irene mencionaba el síndrome del nido vacío. La palabra síndrome lo que significa es una serie de síntomas. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir? Cuando la mamá siente esa sensación de que ya se le fueron, que ya no es útil, que ya todo para lo cual ella se preparó ya no tiene importancia, entonces empieza a desarrollar una serie de síntomas. Una serie de síntomas que usted, que está ahí en su hogar, le tiene que poner muchísimo cuidado, porque son literalmente síntomas físicos. O sea, la persona va a empezar a sentir yellos, va a sentir desasosiegos, mareos, dolores de cabeza, sensaciones físicas de enfermedad, que al principio pueden ser solo sensaciones, pero que literalmente se van convirtiendo en verdaderas enfermedades del cuerpo. Y que a nivel inconsciente, tal vez lo que está necesitando es que le pongan atención. O sea, como ya no tiene la atención de los hijos, entonces puede desarrollar este tipo de conductas que son prácticamente estrategias de sobrevivencia inconscientes. Ojo, que no estamos, digamos, culpabilizando a nadie por sentirlas, pero sí hacer conciencia de que esto puede ser una cosa inconsciente que se puede manifestar para que usted llame la atención. Por ejemplo, que se le sube la presión, que necesita, o sea, que son cosas a nivel mental que se pueden cristalizar en asuntos físicos. Sí, pero ahí sí quisiera, Irene, porque en realidad no es exactamente por llamar la atención de los hijos, pienso yo, sino a nivel inconsciente. Yo creo que la persona realmente se siente triste porque terminó su más importante proyecto de vida. Se acabó su rol más importante en esta vida. Los hijos se casaron, hicieron sus hogares, ya no están para que se les aplanche, para servirles la comida. Ese encargo, así le llamamos, un encargo de cuidadoras que tenemos, especialmente las mujeres, de pronto se ve deslucido y decimos, y ya, o sea, inconscientemente, ¿verdad? Claro. Decimos, ahora, ¿a quién vamos a cuidar? Ya no tenemos a quién cuidar. Por eso decía yo que no estamos culpabilizando a nadie, o sea, simplemente son manifestaciones emocionales inconscientes que hacemos para poder llamar la atención. Es un grito de auxilio, porque el estatus que nosotros teníamos de cuidadoras no se está viendo en este momento. Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que hago? O sea, entramos en una angustia, en un desasosiego, que no sabemos cuál es el rol actual. ¿De qué manera nos tenemos que desarrollar? Sí, y cuando nosotros hablamos acá en este programa de hacer conciencia, es porque estas cosas nos ocurren y no nos estamos dando cuenta por qué nos ocurren. Simplemente la persona se empieza a sentir mal, empieza a sentir una serie de síntomas físicos, ¿verdad? Que son reales, claro, ¿verdad? Sí. Se siente enferma, siente que pierde el equilibrio, siente que no duerme bien, exceso de apetito o falta de apetito, una serie de síntomas,
pero la persona no sabe realmente por qué. Entonces, el objetivo del programa de hoy, de cuando los hijos se van, es que nosotros nos sentemos a tomar conciencia un poquitito, cómo fue que fuimos educadas para esta maternidad, con qué ahínco la asumimos, ¿verdad? Con qué entrega, fue una cosa admirable. Es que no era ni siquiera una cuestión espontánea que salía, sino que las mamás literalmente se sacrificaron. Había gente que ni siquiera comía bien para que sus hijos comieran bien, que nunca se compraron una cosa bonita para que sus hijos tuvieran los útiles de la escuela. Entonces, duramos años con eso, porque otro fenómeno que vamos a tocar un poquito ahorita más adelante, es que cada vez los hijos se van más grandes de las casas, con otras necesidades, ¿verdad? Porque si se fueran a los 20 años, a los 22 años, pero muchos hijos están yendo a los 35 años de las casas, ¿verdad? Y entonces es una mamá que por alguna razón, que perpetúa, que alarga cada vez más esta tarea y este rollo y este rol de cuidadora que tiene establecido. Así es. Cuando los hijos se quedaron demasiado tiempo en la casa, es una mezcla de sentimientos, porque por un lado están felices de tenerlo y por otro lado no. Así es. Entonces, nosotros en psicología le decimos eso ambigüedad, porque tenemos los sentimientos encontrados y completamente ambiguos de los dos sentimientos. ¿Por qué tengo yo que estar con esta persona que está tan grande dentro de mi casa? Si ya debería irse, si ya no sé. Y cuando se va, ¿cómo se fue? ¿Y ahora qué hago? ¿Y para dónde cojo? O estando ahí adentro, asumimos una serie de funciones en el cuidado, como lavarles, plancharles, cocinarles, hacerles absolutamente todo. Y por supuesto que aquello es una casa 5 estrellas, un hotel 5 estrellas, como yo en otras oportunidades he hablado con Laura, es como una casa mágica, donde el calzón se tira en el suelo y mágicamente está en el closet al día siguiente, con todo guardado. O sea, y son adultos metidos entre una casa. Sí, yo les contaba el otro día que un adulto joven que vivía con su mamá, llegó después de su trabajo a la casa y simplemente donde vio el cuarto completamente limpio y recogido, dice, ay, mira, vino el duende de la limpieza. Porque es increíble cómo el trabajo doméstico se ha vuelto o se torna tan invisible que se realiza cuando la gente no está. Se da por un hecho que ahí está alguien que hizo todo eso y nadie sopesa, nadie le da un valor. De hecho, hablando un poquito del tema del trabajo doméstico, hay gente que dice que las amas de casa no trabajan. Sí. Y entonces eso es porque es un trabajo invisible, pero es un trabajo invisible que hacemos las mamás y que hicimos las mamás por muchísimo tiempo. Y ahora con este síndrome del nido vacío, literalmente no tenemos norte las personas que han tenido demasiada función en esa crianza, demasiado tiempo en esa crianza. Siga con nosotros en este programa Metamorfosis, hoy hablando de cuando los hijos se van. Y vamos a tener que cambiar de lugar para el próximo segmento porque ya se nos vino el agua. ¿Sí?